Bueno, amada familia, que el Señor Jesucristo les bendiga. Una vez más damos las gracias a nuestro Señor y Dios Jesucristo por permitirnos compartir su mensaje a través de este medio. Saludamos a toda la audiencia, a nuestra amada iglesia, a nuestros amados seguidores que nos siguen a través de las redes sociales. En esta vez hemos traído un invitado muy especial, como todos los invitados especiales que nos visitan, pero en esta vez tenemos nuestro supervisor de nuestro distrito Imbabura, nuestro reverendo Freddy Córdoba. Mi pastor, bienvenido, mi pastor. Gracias, hermano. Que el Señor Jesús me lo bendiga, hermano Daniel Escobedo, y a todo su equipo de trabajo que están atrás de estas cámaras, llevando el Evangelio hasta donde más se pueda. Pues la palabra del Señor dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra meta, es nuestro mensaje, es nuestro objetivo de estar en el camino del Señor. Gracias por invitarme. Estamos aquí para compartir un momento de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Es una bendición grande, mis queridos hermanos, poder compartir este mensaje. Como fue la semana pasada, estuvimos hablando acerca del arrepentimiento y hoy día nos toca hablar acerca del bautismo. Amén. Vamos a ver qué podemos aprender sobre el bautismo. ¿A qué se refiere el bautismo? Porque hoy en día vemos muchas clases de bautismo y de pronto hay muchas personas, mi pastor, que de pronto tienen una manera errónea o de pronto no conocen el verdadero significado del bautismo. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo estamos aquí para aprender acerca del bautismo, mi pastor. Entonces, en este momento le doy el paso para que usted nos diga ¿qué podemos aprender en esta tarde acerca del bautismo? ¿Qué es el bautismo? Amén, mi hermano. Bueno, que el Señor les bendiga a todas las personas que nos están escuchando y gracias, hermano, una vez más, hermano Daniel Escobedo. El bautismo, en primer lugar, es algo que Dios nos dejó para nosotros cumplirlo, ¿no? La palabra bautismo viene de una palabra griega, baptizo, que nos quiere decir sumergir. La palabra original es sumergir. Entonces, esa es la palabra, quiere decir la palabra bautismo. Entonces, por eso nosotros, al momento de bautizar, pues la persona, el candidato debe ser sumergido, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para salvación. No hay otro motivo. No hay otra manera de pensar en el bautismo. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 16, el versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo es para salvación. O sea, una persona que comienza a escuchar la palabra de Dios, toma la decisión de ser bautizado, debe saber que es para salvación. No hay otro objetivo, o no debe haber otro interés, a no ser el punto principal debe ser el bautismo para salvación. O sea, yo digo, quiero ser salvo, hay que pensar en el bautismo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, en primer lugar es creer. Si yo creo, porque mucha gente de pronto se bautiza pues por diferentes motivos o razones personales, ¿no? Aquí la única manera es, el bautismo es para salvación. Amén, gloria a Dios. El bautismo es para salvación. Amén. Y algo muy importante que estamos tratando en este tema, porque vimos primero la salvación, y dentro de la salvación va lo que incluye, porque estamos hablando de arrepentimiento y entramos a lo que es bautismo. Es algo muy importante. El significado de bautismo, nuestro pastor nos está hablando que el significado de bautismo es sumergir. ¿Ven? Sumergir. Entonces, vemos que en la palabra del Señor, prácticamente en el libro de Romanos 6, en el verso 3-4, nos dice que ¿no sabéis que si nosotros hemos sido bautizados en Cristo, juntamente con Él, entonces prácticamente como fuimos bautizados con Él para muerte, entonces de esa manera es como que estamos siendo bautizados para vida? Porque si morimos, el bautismo es como que morimos con Él
pero resucitamos con Él también. Pastor, explícanos un poquito acerca de esto. Bueno, desde el punto de vista, una persona antes de ser sepultada debe morir. Que nos dé a entender que una persona antes de ser bautizada debe morir para el mundo. Es decir, debe tener un arrepentimiento genuino. Eso nos da a entender que nosotros debemos hacer una reflexión de qué me arrepiento, por qué me arrepiento, ¿cierto? Entonces si yo hago una declaración de arrepentimiento, eso significa que nosotros debemos es morir para el mundo. Eso quiere decir, el arrepentimiento es morir para el mundo, es decir, tomar una nueva dirección. ¿Cuántas cosas nosotros sin conocer a Dios habremos hecho? Que ofendimos a Dios, que lastimamos a Dios. De eso hay que arrepentirnos. Una persona que se bautiza sin antes sentir el verdadero arrepentimiento prácticamente va a fracasar en su relación con Dios. Entonces, el arrepentimiento, por ejemplo, una persona debe morir. Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Jesús fue sepultado, que nos da a entender, hermanos, que eso es el bautismo que nosotros hacemos. El resucitar Jesús, cuando Él resucitó, nos da a entender, hermano, que es el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Es el plan de salvación, arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Entonces, por si nosotros, ese es prácticamente lo que nos quiere decir. Jesús fue muerto, Jesús murió por nosotros en la cruz, Él fue sepultado y también resucitó. Nosotros de la misma manera debemos morir para el mundo, no volver al pasado, no volver a las cosas que ofendían a Dios en nuestra vida. Debemos ser bautizados, ser sumergidos. Por eso dice que somos también con Él juntamente sepultados en las aguas, ¿no es cierto? Y también resucitó el Señor por nosotros. Entonces mi hermano, de esa misma manera nosotros debemos ser sellados con el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el don del Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces mi amado hermano, sea una persona que no es arrepentido, o sea, no se arrepintió de todo su corazón. Un arrepentimiento verdadero, genuino, sentir ese dolor por haber ofendido a Dios, prácticamente pues nunca va a tener éxito en su bautismo o en su vida cristiana después del bautismo. Va a ser un bautismo superficial porque de pronto tiene intereses muy aparte de la salvación. Una persona que se arrepintió de todo corazón nunca va a volver otra vez a casa. Una persona que es bautizada sin arrepentirse prácticamente no es salva. No es salva porque va a practicar las cosas del mundo otra vez. Sí. Qué bendición. Justamente estábamos hablando la vez pasada del arrepentimiento. Y qué bendición que todo es algo muy hermoso, como podemos ver en la palabra del Señor, que todo va de la mano. Nada va por antes ni después, sino que todo va de la mano. Para la salvación hay que tener fe en la palabra del Señor Jesucristo, hay que arrepentirnos y hay que ser bautizados. Es un paso muy importante, porque en esta vez vemos que ciertamente cuando hablamos de, en lo que usted decía, pastor, hablando acerca de Romanos 6, en el verso 3, 4, cuando nosotros, el bautismo, cuando nos sumergimos, al momento de sumergirnos, estamos diciendo que estamos muriendo al viejo hombre. Amén, pastor. Y en el momento que salimos de las aguas, estamos entrando a ser esa nueva criatura, o sea, estamos naciendo nuevamente. Entonces, el bautismo, a los que hemos llegado hasta aquí, prácticamente es muerte para el viejo hombre y vida para el nuevo hombre en Cristo. Y es algo que no podemos pasar por alto porque nuestro Señor Jesús lo ordenó a sus discípulos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. O sea, mi pastor, no podemos pasar por alto, ni podemos de pronto.
Encontramos en la Biblia, en el capítulo 10, la historia de Cornelio, una persona muy buena, una persona que daba limosna al pobre, una persona muy querida. Y él, pues, Dios, mientras él ayunaba a Dios, la Biblia dice que Dios se le apareció y le dijo, andaslo a venir a Pedro. Entonces, a veces nosotros, y lo hizo venir a Pedro, porque Dios le dijo que venga él para que lo bautice, ¿no? Entonces Pedro, él sabía lo que era tener esa relación con las personas gentiles. Cornelio era gentil, era una persona muy buena, daba limosna, ayudaba al pobre, ayudaba al pueblo. Entonces tal vez él decía, no necesito más, ¿sí? Pero Dios le dijo no, y le hizo ver una visión, ¿no es cierto?, que del cielo descendía un lienzo con todos los animales cuadrúpedos, haciéndole entender también lo que era el pecado. Entonces, y de la misma manera, en la misma hora, le hizo ver esa visión a Pedro, ¿no es cierto? Y él Pedro miró ese lienzo y le dijo, levántate, mata y come. Señor, nunca ha pasado por mi boca cosa inmunda, ¿no es cierto? Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Sí? Y Cornelio tuvo un éxtasis, dice, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, cuando llegó Pedro a Cornelio, le dijo, ¿para qué me habéis hecho venir? Entonces le contó la historia. Y Pedro se maravilló. Y él dijo, hoy comprendo que Dios no hace excepción de personas, ¿no es cierto? Y miramos en el libro de Hechos, capítulo 10, y Cornelio dice que hay agua, ¿no es cierto? Que impide que yo sea bautizado. Gloria a Dios. Le dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que lo bautizó en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces le digo, hermano, o sea, el bautismo es para perdón de pecados. Para perdón. El bautismo es para salvación. No hay otra manera, hermano. O sea, el bautismo, yo pienso que Cornelio, él tranquilamente se podía justificar con mucha gente diciendo, yo soy bueno, yo no hago nada malo a nadie, ¿para qué me voy a bautizar? Es para los pecadores, no. Claro, yo no tengo nada que ver ahí, yo no me emborracho, yo no hago esto, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, yo soy bueno con la gente, no robo. Entonces, ahí. Y Cornelio era una persona así, y le trajo al Señor a Pedro, y le dijo, le explicó la palabra de Dios, prácticamente le relató la vida de Jesús. Y a la final Cornelio entendió, y la Biblia dice que hablaron en lenguas. Y dice, bueno, y ahora, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si tú crees, pues. Entonces, hay que creer, hermano. Si tú crees, bien puedes. Qué bendición. Entonces, algo muy importante, no podemos dejar pasar por alto el bautismo. Porque de pronto a veces uno conversa con muchas denominaciones y con grupos de personas y ellos dicen que de pronto el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva a nadie. Pero estamos viendo que es un mandato, como usted leía en Marcos 16, es un mandato que Jesucristo está mandando. Id y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algo muy importante, creer y ser bautizado. Es como que mi pastor, como que prácticamente yo creo, pero tiene que haber una acción. Tiene que haber una acción. Y la persona tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente. Tiene que entender el bautismo. Tiene que entender. No solamente, bueno, me bautizo porque Jesús dijo, no. ¿Qué es? ¿Para qué me bautizo? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? La acción significa muchísimo, ¿no? La acción significa mucho, pero sabiendo qué es lo que hago, qué es lo que estoy haciendo. Es un acto consciente. Vemos que consciente es una persona que está prácticamente acorde o con sus sentidos completos acerca de lo que está haciendo, ¿verdad? Incluso hay muchas denominaciones y muchos grupos de personas que ellos dicen que no tienen necesidad de bautizarse nuevamente porque de pronto cuando fueron niños fueron bautizados.
Entonces, vemos que un niño no tiene acto consciente de lo que está haciendo. Claro, y no tiene esa capacidad para decir me arrepiento de mis pecados. A veces, con lo que usted dice, y usted lo menciona, y gracias por mencionarlo, a veces decimos, eso nos dice la tradición de la iglesia, ¿no? Porque a veces hemos seguido esa tradición. A mí también me habían bautizado cuando yo era muy pequeñito, muy niño. No sé quién me bautizó, no sé por qué. Y obviamente que la tradición es que nos ponen unos padrinos, para que nos recuerden que somos católicos y somos seguidores de Dios, creyentes. Pero no, o sea, no es así. La Biblia dice el que creyere. El que creyere, Y no el que tiene testigos. No, o sea, yo fui creciendo, gracias a Dios que crecí en un hogar cristiano, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando ya tuve la edad de 15 años entendí y sentí la necesidad de ser bautizado para mi salvación. Tampoco no fui una persona demasiado pecadora, ¿no? Nunca sé lo que es una borrachera, nunca sé un vicio, no sé. Pero le había fallado a Dios en diferentes áreas de mi vida, ¿no? Entonces sentí esa necesidad de ser bautizado. Bien me podía justificar, no, si yo soy bueno, en mi vecindario, en mi ciudad, la gente me conoce que soy bueno, no, nunca he sido vicioso ni nada, no, podía justificarme y ya soy bautizado, no. Pero la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Hay que creer. Y hay que saber que el bautismo es para salvación y el bautismo es para perdón de pecados. Es para el perdón de nuestros pecados. Qué bendición, algo hermoso, hermanos y amigos que se conectan y nos están siguiendo hasta aquí. Yo los invito a que ustedes sigan paso a paso con su Biblia, que ustedes sigan paso a paso siguiendo, porque lo que nosotros estamos hablando aquí no es porque de pronto la Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador y del mundo así lo dicta, sino que nosotros somos personas fieles seguidores de lo que dice de nuestro Dios y como en nuestro Dios lo que dice su palabra. Y esto es un mandato que dice su palabra. Vemos como en Juan, en el capítulo 3, cuando Juan nos indica de un hombre que era estudiado. Amén, que era estudiado, pastor, que él sabía de la palabra del Señor. En este tiempo, ¿cómo le podemos llamar a ese hombre estudiado que conocía de la palabra de Dios? Según lo que dice el libro de Juan, el capítulo 3, nos está hablando la historia de Nicodemo, ¿sí? Nicodemo era, pues la Biblia dice, había un hombre de los fariseos. Un fariseo era una persona conocedora de la ley, era una persona que conocía perfectamente la ley de Moisés. Entonces un fariseo era hoy día comparado como una persona, un doctor de las leyes hoy día, ¿no? Entonces no era cualquier persona. ¿Cómo le podemos decir hoy día? Un abogado de leyes. Un abogado de leyes. Sí, derecho. O cómo se le llama a los que saben bastante de la Biblia, que conocen la Biblia al revés y al derecho. Un erudito. Un erudito. Hay otra palabra, pero ya mismo nos acordamos. Pero sí. Sigamos. Rabino, podemos decir. Un rabino, alguien que conocía bastante de la palabra del Señor. Sí, y dice la Biblia, en Juan capítulo 3 dice que este vino de noche, mirando tantas cosas, le dice Señor, dice a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, dice, que tú haces, si no está Dios con él. Causaba curiosidad, sí. El Señor Jesucristo. Digamos. Él era una persona muy preparada académicamente, una persona reconocida en la sociedad, se supone. Pero aquí vemos algo que causa curiosidad en él, porque él ciertamente sabía, sí, pero él ahora lo estaba viendo prácticamente en vida real, cómo él hacía todas estas cosas. Y él lo buscó personalmente. No buscó intermediarios. Ni en público. Él dice que se fue de noche. Algo que nos revela muy importante aquí es como hay una revelación aquí a través de esta palabra,
buscarlo al Señor, porque hay un pasaje en la palabra del Señor que dice, buscadme en secreto y yo recompensaré en público. De pronto, si uno quiere acercarse y quiere conocer más del Señor, buscarle en secreto, ¿verdad? Y personalmente con Él. Y esto nos ayuda a entender cuando Él dice el que creyeres y fuere bautizado. Tomar uno la decisión de conocer, de saber, de creer. Nicodemo, él tomó la decisión de ir solo de noche a donde estaba Jesús y le dijo, sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y podemos ver en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿No es cierto? Nicodemo, él en una forma literal, podemos decir así, él dijo, Señor, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Le causó asombro. Sí, claro. Tienes que volver a nacer de nuevo. Yo viejo, ¿cómo claro. voy a entrar otra vez al vientre Sí. de mi madre y a nacer nuevamente? Jesús le replicó la segunda vez y el versículo. Gloria al nombre poderoso de El Jesucristo. mismo apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Dios. Entonces, no dice sus nombres o los títulos. repítanos una vez más este versículo para que quede plasmado, mi pastor. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ananías, Pablo relata su historia de su conversión. Y yo voy a leer desde el versículo 14 y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres, dice, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo, dice, de lo que has visto y oído. Y el versículo 16 le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. El apóstol Pablo, él fue bautizado así. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición. Desde Ibarra Central, nuestro supervisor Freddy Córdoba, es un honor, mi pastor. Gracias una vez más por esta invitación, por este hermoso momento. Le digo que me da ganas de seguir, porque... No, hermano Daniel, y sería bonito de pronto entender lo que es la doble naturaleza de Jesús. Amén. Porque Él habla como Dios y también como hombre, como ser humano. Muchas versiones, o digámosle, muchas partes de la Biblia, digámosle así, en esta misma Reina Valera, Él siempre se refiere al Padre. Sí, pero tenemos que entender, hermano, que Él tuvo su doble naturaleza, o tiene su doble naturaleza. La palabra del Señor nos enseña que como hombre fue 100% hombre. 100% hombre. Y como Dios fue 100% Dios. 100% Dios. O sea, fue tentado en todo, sintió hambre, sintió necesidad, tuvo sueño, cansancio, lloró, tuvo todo. Pero algo muy importante y que yo me glorío en mi Señor, no pecó. No pecó. Y como Dios perdonó pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Los judíos le quisieron echar piedra diciendo, ¿cómo tú siendo hombre te atreves a perdonar pecados? Ellos no entendían que lo tenían a Dios mismo frente a ellos. Y solo Dios puede perdonar pecados. Pastor, y ya un poquito para terminar, porque ya creo que producción estamos con el tiempo, ¿verdad? Pero un poquito para terminar, muchos se basan, y que quede de una vez desmenuzado esto, muchos se basan en esta parte cuando el Señor Jesucristo en la escena, vámonos a la escena cuando el Señor Jesucristo está en la cruz. Ya. Y de pronto está con los dos ladrones. El uno le reprocha al Señor Jesucristo y le dice, si tú eres Dios, ¿por qué no coges, te bajas de aquí, nos salvas y ciertamente nos salvas a todos? Pero viene el otro y le dice, oye, cállate. Nosotros somos culpables de todo lo que nos está sucediendo. Nosotros merecemos esto, pero de pronto Él no merece esto. Ni un mal ha hecho. Y el Señor en ese momento le dice, y él le dice, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, Señor, y el Señor Jesucristo le dice, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y muchos se basan en esta parte, mi pastor, porque dicen que aquí Él no se bautizó. Y entonces, como que a través de este pasaje, de este pequeño pasaje, como que quieren descartar un poco el bautismo. Vamos, pastor, ahí como que explíquenos un poquito acerca de esa partecita, porque
Ya producción me está diciendo que ya que estamos, que estamos con el tiempo. Bueno, aquí miramos que, a ver, la pregunta es que hay gente que dice que no necesita el bautismo. O sea, que no se da el bautismo porque ciertamente en este varón, en este momento, cuando el Señor le dijo que está en el paraíso, que en ese momento estará con él en el paraíso, él no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de pronto hacer las cosas que hoy en día nosotros practicamos en la palabra del Señor, que el Señor nos manda. Entonces, la pregunta es, pastor, ¿qué pasa aquí en esto? ¿Qué vemos? Porque hay algo muy importante que vemos aquí, pero yo quiero que usted nos explique, ¿qué pasa aquí? Porque él no fue bautizado prácticamente. Bueno, en primer lugar, el Evangelio, a ver, los Evangelios todavía se dan en el tiempo de la ley. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, la ley se termina con la muerte y resurrección de Jesús y comienza en el día de Pentecostés, el tiempo de la gracia. Amén. Entonces, ¿qué miramos aquí? O sea, prácticamente cuando este ladrón que le dijo, bueno, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano, hasta ese entonces, la Biblia dice que solo Jesús, bueno, Juan bautizaba en nombre de arrepentimiento. No bautizaba en ningún nombre. Podemos mirar en el libro de Hechos 19. Dice que él fue, o sea, el apóstol fue a la ciudad de Éfeso, ¿no es cierto? Y les dijo, ¿en qué fueron bautizados? Le dijo, pues nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y él les explica, Juan bautizó en nombre de arrepentimiento, diciendo que al pueblo que creía en aquel que venía después de él, esto es Jesús y Cristo, se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Los que ya eran bautizados en el bautismo de Juan, se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Dice que por todos eran como unos 12 hombres. Entonces, cuando este ladrón, él le dijo, hoy mismo, a ver, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hoy mismo. Entonces, estaba en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley. Sí. Y algo que hay que resaltar aquí, mi pastor, que cuando Jesucristo estaba en su naturaleza, cuando Dios vino en hombre, era 100% hombre, pero algo que pasaba aquí, que él todavía no había muerto. Todavía no había. Lo que viene, el bautismo, Pentecostés, es después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que ahí hay como quiera dos tiempos. Termina un tiempo de la ley y comienza el y tiempo empieza, de la iglesia. empieza De la iglesia, de la gracia. empieza el tiempo de la gracia. Como el Señor Jesucristo aún no había muerto, Él tenía la autoridad de perdonar, de decir, Él decía, te perdono, y él tenía esa autoridad en ese tiempo. Pero en el momento que muere, entonces entramos al tiempo de la gracia, al tiempo de la iglesia. Entonces, para nosotros poder ser salvos, uno de los pasos importantes es el bautismo, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi hermano. Gracias le damos al Señor Jesucristo por este espacio, saludando allá a nuestro hermano Leonel Escobedo, allá en auditoría, amén, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y saludamos a toda la amada iglesia, también mi pastor, envíele un saludo especial, también enviamos un saludo especial a todos nuestros hermanos de Ibarra Central, amén, con nuestro pastor Freddy Córdoba. Amén. Gracias, hermano Daniel Escobedo, y a su equipo de producción por esta invitación. Como le decían antes, este tema es un poquito muy bonito, es grande, hermano, es extenso, pero yo creo que pues hemos logrado conversar algo que mucha gente va a entender sobre el bautismo, porque el bautismo es para salvación de nuestras almas, para perdón de los pecados. No hay otro bautismo que nos diga que sus pecados son perdonados, a no ser en el nombre de Jesús. Claro. Entonces, pues, gracias por esta invitación y pues a todos los hermanos que nos escuchan, seguir adelante en el camino de Dios, recordando que la palabra del Señor dice, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. La palabra escudriñar es investigar, buscar, averiguar. Entonces, pues eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces los animo mucho, amén, busquemos a Dios. Hoy día hay muchas iglesias
hay muchas creencias, pero la palabra de Dios es la que nos dirige a toda verdad. Que el Señor Jesús me los bendiga. Amén. Nos veremos en una próxima oportunidad. Amén. Muchas gracias, que el Señor Jesucristo me los bendiga y los invito a que sean como Nicodemo. Salgan en secreto a buscar de nuestro Señor, a buscar la presencia de nuestro Señor, y yo les prometo que si ustedes llegan a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, el nombre de Jesucristo les será revelado. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad.